Hola, muy buenas tardes. Como les comenté, vamos a continuar con el tema de las clases virtuales, pero yo las voy a grabar para que ustedes posteriormente puedan estarlas consultando. Esto para evitar el conflicto de horarios. Desde luego, cada clase virtual va a tener que ser de la siguiente forma. Ustedes tienen que tener a la mano sus apuntes porque vamos a estar tomando apuntes. Al mismo tiempo, les voy a pedir que por favor abran su rúbrica en la parte de código de ética, que es hasta donde vamos, porque vamos a continuar con el siguiente punto, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente remembrando, recuperando un poco de información. Si recuerdan, estuvimos viendo durante la clase la parte de la composición del código de ética. Recuerden que esta composición no es una composición obligatoria. Puede ser que alguna empresa pueda poner más o menos elementos. Sin embargo, para que sea lo más profesional posible el código, estos elementos son los mínimos, los más básicos que debería tener, ¿de acuerdo? Recuerdan que vimos la portada que tenía 3 elementos: el nombre del código, una imagen significativa y el logotipo de la empresa. El punto número 2 era el mensaje del director o empresario, que era un mensaje dirigido por la persona de más alto rango de la empresa, que podía ser un mensaje muy genérico. La mayoría de las veces el mensaje tiene historia de la empresa, ese motivo, etc. Y había 2 elementos importantes que debíamos incluir. Uno de ellos era el poner alguna leyenda o señalar de alguna forma una parte en la que el empresario diga a los sujetos del código que por favor lo apoyen con el cumplimiento del código. Y el siguiente elemento era que tenía que tener la firma, que en este caso era el nombre y cargo de la persona que lo realizaba. También vimos la parte de la misión y la visión y desarrollamos en clase la misión y visión de nuestra empresa huésped, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos ahora al punto número 4, que es el punto de los ejes rectores o temáticos, ¿de acuerdo? Les comenté que el punto de los ejes rectores era de hecho el 80% del código. Por lo tanto, la parte más gruesa del código, lo más extenso, son los ejes rectores, ¿de acuerdo? A partir de este momento les voy a pedir que por favor tengan su cuaderno a la mano para que estén tomando notas, mismas que les voy a firmar el sábado, ¿ok? Muy bien, empezando primeramente por ¿qué son los ejes rectores o temáticos? Básicamente, ¿qué es un eje rector? Una disculpa. Pues básicamente el eje rector o temático, al igual que en el DRS, simplemente es un punto de vista, un área de interés para la empresa. En este caso, la empresa puede seleccionar 1, 10, 20 o 100 ejes rectores dependiendo su interés. Así como en el diagnóstico evaluábamos 4 ejes, aquí podemos evaluar 4 o más ejes dependiendo la empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerdan que les comenté en clase que una pequeña empresa, o sea, una pyme, podía ser que solamente tuviera una hoja por código de ética. Está bien, se vale, porque es una empresa pequeña. No está bien, pero se vale, ¿de acuerdo? Mientras más grande es una empresa, más puntos de interés tiene que desea abarcar con su código. Por lo tanto, entre más grande el tamaño de la empresa, habrá más o menos ejes rectores, ¿de acuerdo? Dependiendo. Básicamente, estos son los 10 ejes rectores o 10 puntos que podemos encontrar más comúnmente en las empresas. Casi siempre, la mayoría de las empresas manejan estos 10 ejes rectores, que no son más que 10 puntos de vista, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos 10 ejes? Conducta interna, confidencialidad, relación con clientes, con proveedores, con colaboradores, cumplimiento de leyes y reglamentos, cuidado del medio ambiente, favores comerciales, seguridad, política, etcétera. ¿De acuerdo?
Bueno, pues básicamente estos 10 ejes rectores son los más comunes, pero ojo, no son obligatorios. En la vida real no funciona así. Por ejemplo, una empresa podría decir, ¿sabes qué? En mi empresa no es importante la política y religión porque soy una pequeña taquería. Entonces eliminarían el eje número 10 porque no desean considerarlo en su código. No sé si me explico más o menos. Otra empresa podría decir, ¿sabes qué? Para nosotros es muy importante la confidencialidad, entonces el eje de confidencialidad va a ser muy extenso, pero los otros ejes más cortos porque no son tan importantes. Dependiendo la empresa, se le dará mayor o menor importancia a cada eje. Incluso la empresa puede eliminar ejes y decir que no le interesan y pues quitarlos, ¿no? Y otra cosa es que estos nombres, aunque son muy genéricos, no son ley. La empresa podría cambiar el nombre. Por ejemplo, en lugar de compromiso de la empresa con sus colaboradores, el eje se podría llamar empleados o relación con empleados, por ejemplo, ¿no? Simplemente la sustancia es la misma, pero el nombre es diferente. O por ejemplo, el eje número 7, que es cuidado del medio ambiente, se podría llamar medio ambiente. O así sucesivamente, ¿de acuerdo? Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que anotar estos ejes en la parte de los ejes rectores. Aquí está nuestra rúbrica, ¿ok? Nuestra rúbrica normal, ¿no? Terminando el DRS, sigue el código de ética. Una disculpa, había pausado el video. Bueno, básicamente nosotros en clase hicimos lo siguiente, ¿de acuerdo? Incluimos en la rúbrica las partes del código. La primera parte era la portada. Ya avanzamos en la portada, ¿de acuerdo? El punto número 2 era el mensaje del director o empresario. Eso se lo llevaron de tarea. El punto número 3 era la misión y la visión de la empresa. La misión la hicimos en clase y la visión creo que también, pero no estoy segura. Si no, pues ustedes se la llevaron de tarea y ya debería estar hecha, ¿de acuerdo? Todavía no se las he pedido, pero ya debería estar hecha. Y el siguiente punto es el de los ejes rectores o temáticos. Este es el punto en el que nosotros estamos trabajando, ejes rectores o temáticos. Al igual como nosotros insertamos los puntos del código, igualito que lo hicimos aquí, vamos a anotar los ejes rectores o temáticos, ¿de acuerdo? Yo aquí los anoté, ¿ok? Son 10 ejes rectores o temáticos. Ahí les va una buena noticia. Para efectos de clase solamente vamos a desarrollar 7, solo para efectos de clase. Ustedes pueden seleccionar qué puntos no les gustan, no les interesan o les parecen menos atractivos que otros y eliminarlos y dejar solamente 7. Por ejemplo, favores comerciales, regalos y entretenimiento, no me interesa en mi empresa, entonces lo quito. Otro sería, no sé, la relación con proveedores, porque casi ni tenemos proveedores, toda la empresa va y lo surte por fuera, lo quitan. Y otro podría ser, no sé, política y religión, lo quitan. Eso depende, ¿ok? Ustedes pueden seleccionar de los 10 ejes rectores cuáles son los 7 que van a desarrollar, ¿ok? Esto solamente con el único objetivo de que ustedes no trabajen tanto. Nada más, es la única razón. Si alguien tiene tiempo y quiere, puede hacer los 10 ejes y hasta puede hacer más, o sea, puede ser más de 10 ejes si es que le interesa, ¿ok? El siguiente punto va a ser que le van a dar una hoja de espacio a cada uno de los ejes, tal como lo hicimos la vez anterior, ¿ok? Una hoja de espacio a los ejes y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, y así es como se va a elaborar la parte de los ejes rectores tal como lo elaboramos anteriormente, ¿sale? Y bueno, en este momento les voy a pedir que por favor tomen nota de lo siguiente. Se los voy a dictar, pero ustedes lo pueden repetir las veces que quieran para que lo puedan anotar, ¿ok? Básicamente un eje rector, y lo anotan por favor,
son las pautas de conducta. Son las pautas de conducta que señalan que sí y que no se puede hacer en la empresa. Muy bien, básicamente los ejes rectores son las pautas de conducta. Una pauta es un punto, son los puntos a seguir, o sea, lo que nos indica que sí y que no se puede hacer en la empresa. Aquí es en donde dice cómo esperamos tratar a los clientes, qué relación se debe tener con los proveedores, qué leyes y reglamentos habrá que cumplir, qué tanto la empresa debe de cuidar el medio ambiente, etcétera. ¿De acuerdo? Cada eje. Aquí les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Ya lo habíamos estado viendo en clase. Aquí tenemos la portada de Hotel del Norte, del código, el mensaje del director o empresario, la misión y visión de la empresa, y aquí empezamos con los ejes rectores, ¿ok? Este compañero suyo, porque es uno de sus compañeros de clase, pues seleccionó, hizo los 10 ejes, a pesar de que podía elegir 7, pero bueno, hizo los 10 ejes. ¿Qué sigue? Cada eje tiene una hoja. Aquí está el eje 1 y tiene una hoja, ¿de acuerdo? Acá está el eje 2 y tiene otra hoja. Eje 3, eje 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Cada eje tiene una hoja. ¿Es necesario que sea una hoja por eje? No, no es necesario. Pueden ser más hojas. Por ejemplo, si en conducta interna tienes muchas pautas de conducta, pues entonces puedes hacer muchas hojas de conducta interna. Pero si no hay mucho que decir sobre eso, o haces letra más pequeña, etcétera, recuerden que la creatividad es importante. Puede ser que alguien diga, ah, pues maestra, a mí me cupieron dos ejes en una sola hoja, también se vale, ¿ok? Dependerá de la creatividad que ustedes le pongan a su código. Por ejemplo, aquí su compañera compañero puso imágenes y obviamente eso hace un mayor volumen en el código, ¿ok? En la parte de los ejes. Bueno, espero que hasta aquí estemos más o menos bien, ¿ok? Siguiente, recuerden que estamos tomando notas, ¿de acuerdo? Cada eje rector tiene 3 partes. Tenemos 10 ejes. Para efectos de clase van a desarrollar 7 ejes. Y cada uno de esos ejes que ustedes van a desarrollar tiene 3 partes. Tiene una introducción, incisos y una aclaración. No necesariamente en ese orden, recuerden, la creatividad es importante, pero siempre tiene estos 3 incisos, siempre, estos 3 puntos, perdón, siempre los va a tener. Visualmente se los voy a enseñar más o menos para que lo vean. Aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Del código. Primeramente tenemos el nombre del eje. Para este ejemplo tomé conducta interna. La presentación nos dice que tienen una introducción. Esto que está en el cuadrito morado es la introducción, así de breve y así de sencilla. Ahorita vamos a ver qué es, pero esta es la introducción, ¿de acuerdo? La presentación también nos dice que tiene incisos. Aquí tenemos los incisos, esto que dice A, B, C, D, E, esos son los incisos. Queda prohibido cualquier tipo de acoso sexual, no se permite modificar el uniforme de nuestra empresa, prohibido usar vocabulario ofensivo, prohibido introducir alimentos a la empresa, etc. Estos son los incisos. También nos dice que lleva aclaraciones. Este cuadrito que dice aclaración, pues son las aclaraciones, ¿ok? Entonces, como ven, está perfectamente identificado cuáles son las 3 partes de cada eje, y cada eje, sin importar cuál sea, todos los ejes tienen estos 3 elementos: una breve introducción, incisos y aclaraciones. Siempre va a ser igual, ¿de acuerdo? Cómo lo ordenen o cómo lo acomoden, pues eso ya será cosa de ustedes. Por ejemplo, la introducción podría estar aquí abajo,
y la aclaración arriba, o la introducción de este lado, no sé, acá de forma vertical, aquí donde están los monitos, o no podría o no estar los monitos, dependerá de ustedes, ¿de acuerdo? Acá tenemos otro ejemplo de otro de sus compañeros y al igual aparece el nombre del eje, una breve introducción, que aquí nos encontramos, incisos y una aclaración o varias aclaraciones. Acá tenemos de nuevo la misma situación, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece el nombre del eje. Aquí aparece el nombre del eje, este es el código de ética y conducta de CEMEX. Aquí aparece una introducción, aquí aparecen las pautas de conducta, participar en cualquier actividad, no recibir ingresos de cargos administrativos, no está permitido ser al mismo tiempo proveedor, personal y proveedor de nuestra empresa, etcétera. Y una aclaración, introducción, incisos, aclaración. Y así tendrás 100 ejes, 100 diferentes puntos va a tener. Nombre del eje, introducción, incisos y aclaración. Pero desde luego pues prima la creatividad de cada uno, ¿no? CEMEX así es como lo manejó, ustedes lo pueden manejar a su manera. Y bueno, pues siendo así, identificando ya que existen 3 partes en cada uno de los ejes, 3 partes, nos vamos a ir directamente a saber qué significan esas partes. Recuerden que estamos tomando nota, ¿ok? Primeramente vamos a empezar por la introducción. Cada eje lleva su introducción. La introducción es muy corta. Son unos 2 a 5 renglones, máximo 10 renglones. La verdad, 2 a 5 renglones es suficiente, ¿ok? Una introducción es como tal se conoce una breve introducción o una pequeña redacción sobre el eje rector al que te estás refiriendo. Por ejemplo, si tú tienes el eje rector de relación con clientes, por ejemplo, tienes este eje, tú tendrás que hacer una breve introducción sobre ese eje de 3 a 5 renglones, una breve redacción de qué quiere decir o por qué es importante ese eje. La introducción básicamente es para que la persona que va a leer el código no entre directamente a las prohibiciones y permisiones, sino que primeramente pueda leer algo sobre ese eje. Una introducción, así de sencillo. Por ejemplo, de relación con clientes yo podría poner como introducción, para nuestra empresa es muy importante tratar a los clientes como nos gustaría ser tratados. Y ya, eso puede ser una breve introducción, ¿de acuerdo? Muy breve. Nos dice que puede ser lo que la empresa quiere lograr con ese eje, puede ser por qué el eje es importante para la empresa, o ya en el último de los casos que tú no se te ocurra nada que poner de introducción, que la verdad estaría muy raro, pero suponiendo, también puede ser una definición de qué significa ese eje. Por ejemplo, relación con clientes, ¿no? El eje podría ser: la relación con clientes es, así como tal, como una vil definición, el trato que se le da a los clientes por parte de los colaboradores. Y ya, ¿no? Tal cual, una vil definición. Cualquier cosa puede ser una introducción, simplemente es un breve párrafo que nos habla sobre el eje rector. Así de simple, ¿ok? Y así de sencillo. No sé si hayan quedado dudas, pero definitivamente hasta que no hayan hecho un eje completo, probablemente no lo van a entender, ¿ok? Bueno, esa es la introducción. Y recuerden que cada eje tiene su introducción. Siguiente punto, los incisos. Muy bien, básicamente los incisos son los puntos principales, las prácticas respecto a lo que se puede y no se puede hacer sobre el eje. Son la carnita, la información,
las pautas principales, como le quieran llamar. Son la parte más importante del código. Esos son los incisos, ¿ok? Estos deben ser bien redactados y deben entenderse correctamente. Recuerda que lo que tú escribas aquí es la forma en la que tú esperas que se comporte la organización. ¿Cómo se va a comportar la organización de forma correcta con un eje que no entiende, con un inciso que no entiende? Por ejemplo, si lo que tú quieres decir es que no se permite llevar, no sé, bolsas de plástico con el lonche, eso tendrá que decir el inciso: en nuestra empresa no se permite traer bolsas de plástico ya que buscamos colaborar al medio ambiente, etcétera. No sé si me explico. Tal cual lo que tú tratas de decir es como se debe de entender, porque debe estar hecho para que lo entiendan todos los miembros de la empresa, todos los sujetos del código. Los incisos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Son las pautas de conducta. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por ejemplo, en relación con clientes puede decir, no se permite recibir obsequios de los clientes. ¿Ok? Eso es una prohibición. ¿Ok? Es negativo. Pero también puede ser positivo. Por ejemplo, es obligatorio saludar y despedir a cada cliente que realiza una compra en la empresa. Este es negativo y este es positivo. Estos son los incisos, ¿ok? Para efectos de clase, nosotros vamos a realizar 5 incisos. 5 incisos, ¿de acuerdo? 5 incisos, 5 pautas de conducta, cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer, dependiendo, ¿ok? 5. Esto solamente para efectos de clase, no significa que siempre sea así. Por ejemplo, para una empresa, si la relación con clientes es muy importante, puede hacer 30 incisos, 40 incisos, 40 pautas de conducta, ¿me explico? Dependerá. Solo para efectos de clase yo mínimo les voy a pedir 5. Si quieren hacer más, pueden hacer más, ¿de acuerdo? Espero que más o menos se entienda el tema de los incisos. Aquí tenemos pues los incisos, ¿no? Y el último punto y más importante es que los incisos deben estar numerados. Por numerados me refiero a que puede decir A, B, C, D, E, o puede decir 1, 2, 3, 4, o puede decir 1, 2, 3, 4 con números romanos, o puede ser con puntuación 1.1, 1.2, 1.3, como gusten, pero que sea fácilmente identificable el inciso. ¿Por qué? Recuerden que el código de ética tiene efectos legales y por lo tanto debemos de saber exactamente a qué inciso nos estamos refiriendo. Supongamos que estamos en conciliación y arbitraje atendiendo la demanda de un empleado que llegó quejándose porque lo despediste, porque lo encontraste o descubriste que anda de novio con un proveedor, por ejemplo, ¿no? Tú llegas a conciliación y arbitraje como dueño de la empresa, como representante legal, etcétera, y tú dices, mire, sí lo despedí porque el empleado violó el código de ética. Y ahí te van a decir, así, ¿qué parte? Y tú vas a decir, pues una parte, una hoja, no sé cuál hoja, pero una hoja violó. Pues obviamente no, ¿verdad? Así no funciona esto. Al ser un fundamento legal, tú tienes que poder decir exactamente qué parte es la que el empleado está infringiendo. Tú tienes que poder llegar a conciliación, arbitraje y decir, el empleado violó el inciso 2.3 del eje con relación con proveedores y por eso lo despedí. ¿De acuerdo? Es por eso que es tan importante que los incisos estén numerados. De la forma que ustedes quieran, lo pueden numerar como ustedes prefieran, pero que estén numerados, para que en efectos legales, en un momento, en una situación determinada, en donde el código surta un efecto legal, ustedes puedan decir a qué se están refiriendo, a qué inciso exactamente se están refiriendo. ¿Ok? Y bueno,
Más o menos, estos son ejemplos de cómo lucen los incisos. El trato con nuestros clientes siempre debe ser formal, nuestros clientes deben ser escuchados, atendemos de forma inmediata cualquier queja, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro, ¿no? Queda estrictamente prohibido usar palabras antisonantes, prohibido el acercamiento inadecuado, no se permiten empleados, etcétera, bla, bla, bla. Y bueno, ese es el punto número 2 que compone cada eje. Hasta el momento tenemos que el eje tiene una introducción, puede ser muy breve, 2 renglones, 3 renglones, es suficiente. Incisos, que básicamente son las pautas de conducta, que sí y que no se puede hacer respecto al eje. Esto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros estamos en el eje de conducta interna, tanto la introducción como los incisos como la aclaración se van a referir a conducta interna, ¿ok? No vas a meter aquí un eje que no tenga que ver con la conducta interna. Por ejemplo, no puede haber aquí un eje que diga, no se permite formar parte de ninguna religión en horarios laborales. Está bien, es un buen inciso, es una buena pauta de conducta, pero no va aquí, no va en conducta interna, va en política y religión. Tienes que ver bien que cada eje corresponda, cada información corresponda al eje en el que tú estás trabajando. Por ejemplo, en este caso, conducta interna, todas las pautas de conducta que tú encuentras aquí se refieren a la conducta interna. Si tú te vas al eje de relación con proveedores, todos los puntos que están aquí se refieren pues obviamente a la relación que la empresa tiene con los proveedores. Si te vas al compromiso de la empresa con sus colaboradores o empleados, todo lo que está aquí se refiere al compromiso con colaboradores o empleados. Y por último tenemos el punto número 3, que son las aclaraciones, ¿ok? ¿Qué es una aclaración? Muy bien, ahí te va. No importa lo bien redactado que esté el código, siempre debe haber aclaraciones. Es obligatorio que haya aclaraciones. ¿Qué es una aclaración? Básicamente las aclaraciones, aquí en el punto número 3, me pueden seguir con la lectura, son para dejar más claro algún punto o evitar vacíos legales. ¿Qué quiere decir esto de dejar más claro algún punto o evitar vacíos legales? Vamos a suponer que yo por aquí señalo, no se permite recibir obsequios de los clientes, ¿de acuerdo? Yo puedo creer que está bien redactado mi inciso, ¿ok? Y tú puedes creer que está bien redactado mi inciso, pero a la hora de un problema legal, esto podría ser un vacío. ¿Qué quiere decir un vacío legal? Básicamente significa que alguien diga que no entendió correctamente lo que tú trataste de decir y estarían en lo correcto. Por si no lo saben, muchísimas disputas legales entre abogados y grandes empresas, grandes corporativos, se han perdido por alguna mini cláusula en un contrato que no fue bien aclarada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el código de ética, al tener efectos legales, tiene aclaraciones. Las aclaraciones, como nos dice aquí, deben ir dentro de un recuadro o forma, porque son puntos que queremos resaltar. Si recuerdan cuando estaban en la preparatoria, primaria, secundaria, no sé, y tenían libros de texto, a veces venía información en recuadros y esa información que venía en los recuadros era la de los exámenes, porque esa información por algo estaba en el recuadro, era información resaltada que era más importante o más puntual que otro tipo de información. Las aclaraciones siempre deben ir resaltadas. Mínimo deben de ir dentro de un recuadro, mínimo. Pero hay otras formas de redactar, de resaltar. Por ejemplo, puedes hacer la letra mucho más grande de la aclaración, puedes ponerlo con otro color, no sé, ¿verdad? Solamente el punto es buscar una forma de resaltar tu aclaración, ¿ok? Muy bien. De nuevo vuelvo con qué onda con las aclaraciones. Vamos a suponer que por aquí dice, ¿no? No se permite recibir obsequios de los clientes, ¿ok? La aclaración sería, por ejemplo, recuerden, mínimo un cuadro,
Obviamente esto está muy chafa, ¿verdad? Ustedes van a hacer más bonito su código, ¿no? Una aclaración básicamente podría ser en la palabra obsequios, yo podría señalar, se refiere a obsequios, cualquier artículo, prenda, no sé, objeto de valor económico o no sé, de valor económico, etcétera, por parte de un cliente hacia un empleado. ¿Ok? Bueno, se refiere a obsequios cualquier artículo, prenda, objeto de valor económico que algún cliente, bla, bla, bla. Bueno, esa sería mi aclaración. Así de simple, esa podría ser mi aclaración. Ustedes dirán, bueno, pues está muy chafa. Sí, sí está muy chafa, pero suponiendo que llegamos a conciliación y arbitraje porque me demandó un empleado, etcétera. Y el empleado dice, es que me corrieron porque yo me encontré algo del cliente y se lo regresé al cliente y el cliente me dio a mí 100 pesos y me dijo, ah, mira, gracias por encontrar mi objeto perdido, toma 100 pesos, ahí te van 100 pesos, ¿no? Y el empleado dice, ah, pues qué buena onda y agarró el dinero, ¿ok? Eso está violando el inciso 1 del código, que significa recibir obsequios de los clientes. Bajo ninguna circunstancia se pueden recibir obsequios de los clientes. De hecho, podríamos poner incluso otra aclaración, ¿no? Bajo ninguna circunstancia se pueden recibir obsequios de los clientes, por ejemplo, ¿no? Esta sería otra aclaración. Y así cuando estemos en conciliación y arbitraje y el empleado nos suelte toda su historia de la Rosa de Guadalupe de por qué le aceptó 100 pesos al cliente, y ahí en conciliación y arbitraje dicen, mira, pues suena coherente lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces nosotros presentaríamos el código y diríamos, sí, pero la aclaración dice que bajo ninguna circunstancia se pueden recibir obsequios. Y dice que esos 100 pesos, como tienen valor económico, son un obsequio, se consideran un obsequio. De esta forma nosotros nos protegemos como empresarios. Recuerden que hay que cambiar el chip, no como empleados, sino como altas jerarquías de la empresa. Nosotros de esta forma nos protegemos de que el empleado utilice nuestras palabras en nuestra contra. Para evitar eso nosotros hacemos aclaraciones, o sea, para que no quede ningún vacío, ningún hueco legal, ¿de acuerdo? A eso se refieren las aclaraciones. Por eso no importa lo bien hecho que esté un código de ética, siempre tiene que tener aclaraciones, ¿de acuerdo? Siempre. Y bueno, mínimo deben de ir dentro de un cuadro. Por aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí dice esto, ¿no? Para el eje compromiso de la empresa con sus colaboradores dice lo siguiente. Dice, el empleado siempre puede dirigirse personalmente con el dueño de la empresa, apoyamos, bla, bla. Bueno, voy a continuar. Suponiendo que tú digas, ¿sabes qué? Está súper bien redactado mi código de ética, no tengo ningún vacío legal, especifiqué cada punto, no hay forma de que los empleados puedan usar en mi contra el código, etcétera, ¿no? Entonces, si tú dices que está muy bien, qué bueno, pero las sanciones también, las aclaraciones también pueden ser sanciones en caso de incumplir el eje. Por ejemplo, suponiendo que tú digas, ¿sabes qué? No, es que está súper bien redactado mi código, entonces, de todas formas tiene que haber aclaraciones, y las aclaraciones pueden ser una sanción. Por ejemplo, en caso de incumplir el punto 1 de este eje, el empleado será suspendido una semana sin goce de sueldo, por ejemplo, ¿no? Puede ser la aclaración también una sanción, ¿ok? Suponiendo que no hubiera, incluso puede ser más de una, ¿no? Puede ser más de una, por ejemplo, pueden estar estas dos y aparte una sanción, ¿no?
Se refiere a obsequios, cualquier artículo, prenda, bla, bla, bla. Bajo ninguna circunstancia se pueden recibir obsequios. En caso de incumplir el punto, el empleado será suspendido una semana, etc. Y bueno, así es como se realiza el eje completo. Espero que pueda quedar claro. Cada eje del código, cada eje, aquí tenemos un eje, acá tenemos otro eje. Y este es el eje que estuve usando para el ejemplo. Cada eje tiene 3 partes, ¿ok? Una introducción, que es una breve redacción, muy breve, sobre ese eje. Pautas de conducta, mejor conocidas como incisos, que pueden ser positivas o negativas. Permisiones o prohibiciones. Para efectos de clase deben ser 5 o mínimo 5 sobre el eje que estemos tratando, y una aclaración, ¿ok? Mínimo una aclaración que deberá estar dentro de un recuadro. Más o menos espero que quede claro, ¿ok? Así es como se desarrolla cada eje, ¿sale? Y bueno, continuamos, ¿ok? Ahora ustedes me van a decir, ok, profe, ya entendí cómo se hace cada eje, pero profe, yo no sé qué es la confidencialidad, profe, yo no sé qué es la conducta interna, profe, no sé qué quiere decir con relación con los clientes, yo no sé eso, profe, ¿dónde lo veo o qué? Muy bien, ahí les va. Yo les voy a subir esta presentación que estoy usando, ok, se las voy a subir a la sección de biblioteca. Aquí ustedes van a encontrar los ejes, aquí aparece cada uno de los ejes, ¿ok? Y de cada eje viene lo siguiente, ¿ok? El eje confidencialidad es el primero del código. Aquí yo les digo qué es el código, qué es el eje, perdón. El eje de confidencialidad, por ejemplo, se refiere al manejo de información de la empresa, tanto en relación a activos tangibles, o sea, cosas que se pueden tocar, como máquinas, mobiliarios, tecnologías, así como intangibles, o sea, cosas que no se pueden tocar, como por ejemplo procesos, planes, la receta secreta de la cangreburger, entre otras cosas, ¿ok? Básicamente la empresa tiene que decidir cómo se van a usar sus activos, qué tan confidencial va a ser su uso. Por ejemplo, una carreta de tacos, sus activos tangibles serían, por ejemplo, los utensilios de cocina, los suministros para la preparación de los tacos, por ejemplo, el carrito de los tacos, alguna camioneta, algún carrito que tengan por ahí que utilicen para ir a comprar el producto. Todo eso son activos. Entonces, aquí en confidencialidad la empresa tiene que decidir cómo se van a utilizar esos activos, si van a permitir que se usen para cosas personales, etcétera. Pero también tenemos activos intangibles, como por ejemplo la receta de los tacos, la lista de los fiados, o sea, esa lista que tiene nombres de personas con datos de las personas, o sea, eso también es confidencial. No pueden andar por ahí o no pueden pegar la lista, no sé, en la orilla de la carreta, etcétera, porque también eso es confidencial, ¿ok? Muy bien, la empresa debe darle vital importancia a la confidencialidad, y cada empresa decide qué es confidencial y qué no es confidencial. Por ejemplo, puede ser que tú en tu empresa tengas asignada una computadora, ¿ok? El eje de confidencialidad, si tu empresa no te deja sacar la computadora de las instalaciones, el eje de confidencialidad diría algo así: ningún equipo de cómputo puede salir de nuestras instalaciones, ¿ok? Pero hay otra empresa, recuerden que la ética dependerá de cada empresa, pero hay otra empresa en donde la computadora pues tú te la puedes llevar a tu casa, etcétera, ¿no? Pero ellos aún así te piden que no debes de compartir información contenida en tu equipo. Entonces, a lo mejor el eje dice: los empleados de ventas, suponiendo que solo los de ventas tengan asignados equipos, los empleados de ventas que tienen equipos de cómputo asignados tienen prohibido utilizar estos equipos para uso personal, por ejemplo, ¿no? Cada empresa tendrá que decidir. Otro ejemplo podría ser, por ahí sé que alguien tiene una veterinaria ahí entre ustedes, ¿no?
Un ejemplo de confidencial podría ser: son confidenciales los números personales de los veterinarios. Así de sencillo, ¿ok? Aquí les puse un ejemplo de introducción para el eje. Este es un ejemplo, no me la van a copiar, ¿ok? Pero si a ustedes les sirve, pueden utilizarlo, ¿de acuerdo? No me lo van a copiar, pero lo pueden utilizar para darse una idea, etcétera. Yo aquí puse un ejemplo. Recuerden que la introducción puede ser muy breve y muy chafa, etcétera. Yo puse lo siguiente: en nuestra empresa consideramos que la confidencialidad es el motor de la confianza, tanto interna como externamente, con nuestros clientes y empleados. Eso puse yo como introducción del eje de confidencialidad. Si nosotros vemos aquí el de sus compañeros, me voy a ir al eje de confidencialidad. Aquí su compañero como introducción, que es esta, puso lo siguiente: la confidencialidad es de suma importancia para nuestra empresa y por eso es deber de todos los que la integran de proteger y mantener la información confidencial y sensible de la compañía. Por acá tenemos otra de otro compañero suyo. Está más sencillo, ¿no? Dice: para nuestra empresa es de suma importancia la confidencialidad de nuestros clientes, para que así ellos se sientan cómodos y seguros en nuestras instalaciones. ¿Ok? Esos son ejemplos de introducción sobre el eje. Después yo les puse aquí ejemplos de incisos. Estos son ejemplos que yo redacté. Yo tengo un poco de experiencia en la elaboración de este tipo de códigos, por lo tanto mis incisos obviamente están más redactados que los que ustedes puedan realizar, ¿de acuerdo? Aquí nosotros tenemos algunos, pero los de ustedes pueden ser mucho más sencillos, ¿ok? La empresa tiene prohibido difundir información personal de los empleados a excepción que la ley lo solicite. Por tratarse de una conducta socialmente reprobada, no manipular ni valerse de información sobre los negocios de la empresa o de sus clientes que puede influenciar decisiones en provecho personal o generar beneficios. Ustedes podrían poner algo así como: está prohibido revelar la lista de datos personales de los clientes que tenemos en recepción. Algo así, ¿ok? Por aquí puse lo siguiente: no usar para fines particulares ni transmitir a otros tecnologías, marcas, metodologías, etc. El de ustedes podría decir: no revelar la receta de los alimentos preparados en el negocio, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro: mantener en sigilo información interna, o sea, información que no sea de dominio público. Ustedes pueden poner: el arqueo de caja diario del abarrote solamente lo podrá consultar el empresario. Y bueno, estos son algunos ejemplos que yo les dejo para que ustedes los aprovechen y puedan entender mejor el eje, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que también les dejo un ejemplo de aclaración. Yo muchas veces menciono por aquí, ¿no? Los activos de la empresa. Está prohibido valerse de los activos de la empresa, no usar para fines personales los activos de la empresa, la custodia y preservación de los activos de la empresa, bla, bla, bla. Yo menciono muchas veces los activos de la empresa. Vamos a suponer que un empleado de la taquería se llevó una olla en Navidad, una vaporera, para hacer los tamales en su casa. Entonces el dueño, el señor de la taquería, le dice: oye, pero pues, ¿por qué te la llevaste? O sea, ¿quién te la prestó? ¿A quién se la pediste? No, pues se me hizo fácil. Tú le vas a decir: pues acabas de violar el punto tal del código, ¿de acuerdo? Y el empresario te va a decir: oye, pues yo no sabía que eso era un activo. Ahí dice que cuides los activos, pero yo que iba a saber que un vaporero era un activo. Tendría razón el empleado, ¿eh? Recuerden, eso es un vacío legal, por lo tanto se requieren aclaraciones. Yo aquí señalé lo siguiente: los activos de la empresa son: entendemos por activos de la empresa no solo edificios, autos, maquinaria, mobiliario, sino también planes, diseños, fórmulas, procesos, sistemas, tecnologías, etc. ¿Ok? Y bueno,
Aquí tenemos una aclaración. Recuerden que las aclaraciones también pueden ser sanciones. Aquí la aclaración de sus compañeros, de hecho aquí dice, miren, punto A. Esto se refiere a no proporcionar información tales como nombres, números de habitación, etc. Punto B. Por aquí dice, no se permite el acceso a las habitaciones de personal no autorizado y sin consentimiento del huésped. Y aquí dice, como aclaración, ahí dice que no se permite, pero la aclaración dice que solo pueden ingresar una vez desocupados o hacer la limpieza en caso de autorización, ¿no? Y siempre pidiendo permiso al huésped. Esto es una aclaración. Y bueno, pues con esto cubrimos los 3 puntos. La introducción, los incisos y la aclaración de este eje. Para ustedes yo preparé este material para que ustedes puedan saber a qué se refiere cada eje, pero bueno, eso va a depender de ustedes. Cada uno tendrá que investigar y trabajar. Créanme que les basta con la información contenida en esta presentación, ¿ok? Pero si alguno de ustedes quiere ir más allá, puede buscar en internet, ¿sale? Entonces, de cada eje yo les voy a dejar qué es el eje. Les voy a dar ejemplos de introducción para ese eje, ejemplos de incisos que pueden usar para ese eje y ejemplos de aclaración para ese eje. Y una vez que ustedes vieron qué es un ejemplo de introducción, ejemplos de incisos y ejemplos de aclaración, van a hacer su propio eje, ¿de acuerdo? Tienen que hacer en equipos, porque recuerden que el código es en equipos. Ustedes van a elaborar el eje y del eje van a elaborar la introducción, 5 incisos para efectos de clase y la aclaración. Y así le van a ir haciendo con cada inciso, con cada eje. Después sigue el eje de conducta interna y igual yo aquí les digo qué es la conducta interna. Les pongo un ejemplo de introducción, les pongo ejemplos de incisos y les pongo ejemplos de aclaraciones. Por ejemplo, el punto número 2 aquí dice, en nuestra empresa está prohibido acosar sexualmente a los colaboradores. Vamos a suponer que es un lugar donde están haciendo una construcción y pasa una chica y un albañil le hace la salsea, ¿no? Y esta va y se queja con el administrador y le dice, es que me sentí que me acosó. Y luego va el albañil y dice, pues si nomás le hice... Y tendría razón el albañil, porque nosotros no especificamos a qué nos referimos con acoso sexual. Entonces, para aclaración yo seleccioné lo siguiente. Acoso sexual. Se considera acoso sexual desde miradas indiscretas, toqueteos, ofensas y bueno, hasta el último punto que sería violencia sexual, ¿de acuerdo? Bueno, esos son los puntos que yo señalo. Después de ustedes haber analizado qué es la conducta interna, ver ejemplos de introducción, ejemplos de incisos y ejemplos de aclaraciones, van a proceder a elaborar su eje, el de su empresa huésped, sobre la conducta interna. Seguimos con relación con clientes. Aquí aparece qué es, ejemplos de introducción, ejemplos de incisos, etcétera, ¿de acuerdo? Y ustedes van a hacer sus 5 incisos. Siguiente con proveedores, igualito, con colaboradores, con cumplimiento de leyes y reglamentos, cuidado del medio ambiente y así sucesivamente, ¿ok? Y bueno, entonces es tarea de ustedes revisar qué es cada eje y hacer los incisos. De tarea se van a llevar a haber terminado el código hasta los 7 incisos seleccionados. De estos 10, ustedes van a seleccionar 3, ¿ok? Y para la próxima clase vamos a ver los últimos 2 puntos del código, por lo que también se van a tener que llevar su computadora, que son estos 2. Ya tenemos la portada, ya tiene que estar lista. El mensaje del director ya tiene que estar listo. La misión y visión ya está lista. Y de tarea se van a llevar los ejes rectores o temáticos. Tienen que elaborar 7 de los 10 ejes vistos en clase, ¿ok? En su rúbrica oficial ahí lo van a hacer. Y cada eje tiene que tener su introducción, 5 incisos y una aclaración, ¿de acuerdo? Así, este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno,
Les voy a pedir que por favor vean este video todas las veces que sea necesario para que lo puedan elaborar, ¿de acuerdo? Cualquier duda o pregunta voy a estar disponible vía correo electrónico.